básicos en el comportamiento individual y corporativo de la iglesia. La iglesia va a asimilar hábitos y costumbres justo como el Señor se lo transmitió a su pueblo, y el remanente va a vivir a la altura de lo que Dios espera de este pueblo en esta etapa última y definitoria de la humanidad. Cuando esto ocurra, cuando la iglesia individualmente y corporativamente pueda asimilar el concepto del lugar santísimo, la iglesia, atención lo que voy a decir ahora, ojalá no lastimar a nadie. Cuando esta experiencia del lugar santísimo ocurra, la iglesia va a asimilar la reforma pro salud. Qué bueno que se sonaron algunos amenes. Yo sé que cuando se nos trata del apetito y de los gustos, esto no es precisamente el mensaje más popular. Testimonios para los ministros, página 114. Y para esa cita yo voy a bajar un poquito aquí para que ustedes la escuchen bien. El pueblo de Dios que no asimile la reforma pro salud no podrá entender el mensaje profético. Testimonio para los ministros, página 114. Porque el esfuerzo que se requiere para acabar profundo y entender las escenas que se están desarrollando no lo podrá hacer un cuerpo que no esté obedeciendo las leyes de la salud. Y violar las leyes de la salud es lo mismo que violar los mandamientos. Consejos sobre el régimen alimenticio, varias citas. No le menciono una página porque son varias citas. Es lo mismo que violar los 10 mandamientos. Y ustedes saben que la gente dice, no, pero es que Jesús comió carne. Jesús comió pescado. Sí, pero si usted usa el argumento de que Jesús comió pescado, yo le voy a dar un argumento más fuerte porque ese no es tan contundente. Yo le voy a dar uno más poderoso para que usted lo use. Los sumos sacerdotes comían bueyes y comían vacas. Si usted quiere un argumento más fuerte, sí, ese es todavía más poderoso. Ahora entiende, hermano querido, lo siguiente: cada dispensación o temporada o época a través de cómo Dios ha dirigido a su pueblo ha tenido su luz y su verdad particular, y cada etapa o cada departamento del santuario tenía también una alimentación. Le podemos citar, por ejemplo, lo que ya les dije. En el atrio donde estaba el altar del sacrificio, allí algunos de los tipos de sacrificios, los sacerdotes, los levitas y hasta el penitente en algunos casos debían comer la carne de los animales sacrificados. O sea, comían carne. Así es que en el atrio había algún tipo de alimento. ¿Sí o no? Sí, había un tipo de alimento. Ahora yo les pregunto, ¿y en el lugar santo había algún tipo de alimento? Sí. También había la mesa de la proposición, donde estaban 2 hileras de panes de 6 que representaban las 12 tribus. Les pregunto yo a ustedes, ¿quién elaboraba o cocinaba esos panes de la mesa de la proposición? ¿Quién los cocinaba? Los levitas. Ok, ¿eran cambiados esos panes periódicamente? Cada semana, específicamente los sábados. Si no, se corroía. Así es que debían ser cambiados. Muy bien. ¿Cuál alimento pareciera ser más saludable? ¿El pan de la proposición del lugar santo o los animales que debían ser consumidos en el atrio en alguno de los sacrificios que se realizaban? Los panes, muy bien. Crucemos detrás del velo y llegamos al lugar santísimo. ¿Hay en el lugar santísimo algún tipo de alimento? Sí. Estaba el maná o pan del cielo. Les pregunto, ¿quién elaboraba ese pan? Dios. ¿Se corroía ese pan? No. Bueno, el del desierto se corroía si lo guardaban de un día para otro. No ocurría lo mismo si era conservado de viernes para sábado. Ahora bien, el maná que se guardó como muestra en un cofre y puesto en el arca, tapado con un propiciatorio, donde no tenía ningún tipo de ventilación, no había oxígeno, estaba totalmente cubierto, pasaban días y días, meses y años
y conservaba su frescura. Ese era el pan del cielo. Y yo les dije esta mañana que hay 3 departamentos que pertenecían al Israel antiguo. Y la iglesia que estuvo esta mañana me responde que esos 3 departamentos son: número 1, campamento; número 2, lugar santo, el atrio; número 3, lugar santo. ¿Y qué departamento le corresponde al Israel espiritual de hoy? Entonces, ¿cuál es nuestro alimento en el lugar santísimo? El pan de Dios. Y allí está la Reforma Pro Salud. Por eso es que la sierva de Dios dice: si hubo un tiempo en que fue seguro comer carne, ya no lo es más, porque las dispensaciones han cambiado con el tiempo y usted debe ubicarse de acuerdo al lugar que le corresponde, a la dispensación a la cual a usted le corresponde. A usted no le corresponde el atrio, así que olvídese de ese tipo de comestible. A usted le corresponde el lugar santísimo, que es el alimento que Dios ha prescrito. Y si usted quiere saber cuál es el alimento que Dios ha prescrito, tiene que ir entonces a los orígenes, al libro de los orígenes, Génesis, y encontrar Génesis 1:29, y va a saber cuál es la dieta de Dios. Y vas a ver también la reglamentación de lo que es la combinación de los alimentos y cómo deben consumirse. Así es que la Reforma Pro Salud es un elemento básico, además de que dice que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y obviamente usted no puede pretender que el mensaje global continúe faltándole un brazo. Y algunos han dicho: bueno, pero eso es tan esencial o tan importante. Hermanos, todo el consejo de Dios debe ser obedecido. El pueblo de Dios de los últimos días vivirá a la altura de la luz recibida, y el pueblo que espera ser trasladado y sellado va a vivir Reforma Pro Salud. Amén. En todos los aspectos, y va a hacer progresos serios en ese orden. Simplemente porque nunca me gusta ir a los lugares, no me gusta ir a los lugares y predicar el mensaje del tercer ángel sin dejar por lo menos una cuña de lo que tiene que ver con el mensaje de la Reforma Pro Salud, porque sencillamente son inseparables. Ahora yo les voy a pedir que utilicemos nuestras Biblias como lo hicimos esta mañana, y vamos a mirar un texto bíblico o unos textos bíblicos como introducción. Les advierto que el mensaje o los mensajes de esta tarde, que vamos a dar un recesito y después vamos a entrar en lo que es el estudio de la agenda de la ONU y del Vaticano conjunta para los próximos meses, hermanos. Tengo toda la documentación, la van a ver en PowerPoint. Esto es sencillamente asombroso y ustedes van a participar de ello. Pero yo quisiera, por lo menos de introducción, que nosotros pudiéramos fijarnos en el texto de Jeremías, que se encuentra en el capítulo número 6. Y de Jeremías, capítulo número 6, vamos a leer versículos 16 en adelante. Profeta Jeremías, capítulo número 6, los versículos 16 y siguientes. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, dijo el pueblo, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, mensajeros, predicadores, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. ¿Y qué dijo el pueblo? No vamos a escuchar eso, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo y el fruto de su pensamiento, porque no escucharon mis palabras, aborrecieron mi ley. Favor fijarse, hermanos, en el logo que yo tengo detrás de mí. En mis presentaciones, ese es el logo que yo utilizo. El logo adventista clásico. El logo de los tres ángeles. El que implica la predicación del mensaje en todo el globo. Ay, ¿por qué usted no usa de las tres llamitas y que se ha modificado? Sencillamente, lo puedo decir sin que se ruborice nadie aquí. Claro. Porque es un logo ecuménico. Sí,
Y todas las denominaciones ecuménicas tienen en alguna forma alguna conexión con ese logo. Y fue cambiado precisamente, tengo la documentación que vamos a compartir más adelante, debido a la gran infiltración que en este pueblo al cual Dios le dotó con un mensaje particular para que tuviera misión, mensaje, habiendo tenido ya su origen en las profecías y un destino, pudiera estar identificado justamente como el Señor lo había asignado. La misión de la iglesia es proclamar a todo el mundo el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Ninguna otra misión es más importante que esa, y nada debe desviar nuestra atención de este cometido. Me sé la cita de memoria, pero no es mía, es autoría de Elena White y la tiene regada por muchísimos libros, y la puedo compartir también la cita porque la tengo en un folleto por aquí. Así es que deben saber ustedes que en los años 70, ustedes pueden documentar esto en diferentes fuentes, existió un señor que eventualmente fue envenenado, llamado Alberto Rivera. Alberto Rivera fue un ex sacerdote jesuita, y él fue a los seminarios católicos y se formó como católico. Y debo decir antes aquí, como un paréntesis, hermanos queridos, la iglesia católica está llena de gente buena, a la cual tenemos que rescatar. El mensaje nuestro no es condena a los individuos, entiéndalo, no es condena a los individuos, es una alerta en contra de sistemas apóstatas, no de caracteres de las personas. Usted no es quien para juzgar las vidas o los caracteres de nadie. Llámese papa, llámese obispo, llámese pastor, nadie. Usted no puede juzgar la individualidad ni el corazón en lo particular. Pero los sistemas de error hay que denunciarlo, porque la Biblia dice en Efesios: no consintáis con las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Isaías 58:1 me dice: alza tu voz como trompeta. ¿Qué más dice? Y anuncia a la casa de Israel su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Y clama a voz en cuello, comienza diciendo el texto. Y alza tu voz como trompeta. No me dice alza tu voz como una flautita o como un pitito. Saben que la trompeta emite los decibeles más altos. Decibeles es la escala en la cual se mide el sonido. Así como, por ejemplo, la escala Fahrenheit o centígrados Celsius para medir la temperatura, o también los huracanes se miden también por escala, los terremotos por la escala Richter. Son los mecanismos de medición de intensidad de un fenómeno. El sonido se calcula por decibeles, y dícese que la trompeta es de los que más altos decibeles emite al producir la emanación de sus sonidos. Así es que como una trompeta debemos alzar nuestra voz. Otra cosa, hermanos, que debemos ratificar aquí, les vuelvo a decir: el mensaje nunca es contra la persona, los caracteres de las personas o los individuos. Es denuncia a los sistemas de error que la Biblia denuncia desde el principio. Porque en Génesis 3:15 me dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer. Se le dice a Satanás, que es la serpiente. Ay de aquel creyente que no tenga enemistad contra la serpiente, porque es una profecía que se iba a cumplir en los hijos fieles. Hermanos, los hijos fieles, los creyentes, los cristianos, tendríamos enemistad con la serpiente. Van a tener enemistad. La simiente de la serpiente y la simiente que emana de Cristo Jesús, su iglesia, enemistad. Si eso no ocurre, preocúpese. Y la Biblia le llama al sistema de error, lo denuncia de diferentes maneras. A los sistemas de error, ¿sabe cómo le llama la Biblia? Por ser tan crueles, déspotas, perseguidores, alejados de toda posibilidad de moral y sensibilidad. A los sistemas de error, no yo, sino la Biblia, les llama bestias. ¿O no?
Así es que la Biblia le llama a los sistemas, a los imperios, a los gobiernos bestias. Eso no es inventado por nosotros. Eso está en Daniel, que así es que la Biblia los identifica. Y algunas de ellas bestias horribles. Al dragón mismo le llama, a Satanás mismo le llama el dragón. Y la Biblia dice también que este sistema es identificado en Daniel 11, por ejemplo. Lo identifica como el rey del norte, asemejándose a los reyes de allá de Babilonia, que estaba en la parte norte. También cuando usted va a los Tesalonicenses, capítulo 4, y en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía de los últimos días. Pero cuando usted llega a Apocalipsis 13, otra vez Juan el teólogo le identifica como bestias. Y cuando va a Apocalipsis 17, me le identifica como mujer ramera. Mujer ramera que está sobre el sistema de gobierno del mundo, identificado como bestias en conjunto que tienen un mismo propósito o una misma intención. Ahora, ¿para dónde va una bestia? ¿Para donde quiera ir o para donde el jinete la lleve? Obviamente. ¿Y quién está sobre la bestia? Una mujer que la Biblia identifica como mujer desleal, impura o ramera. Y en Apocalipsis 18, el mismo sistema me lo identifica con el nombre de Babilonia la Grande. Y cuando usted sigue las epístolas de segunda de Juan y tercera de Juan, al mismo sistema se me le identifica con el término de anticristo. O sea, es la Biblia la que está claramente denunciando los sistemas. Es por eso que nosotros no podemos trazar nuestro mensaje basado en individuos, sino en contra de doctrinas espurias, que es el vino de Babilonia, que ha contaminado con su vino fermentado a todas las naciones de la tierra. Porque gran parte de los verdaderos hijos de Dios todavía forman parte de las iglesias que están en Babilonia. Hay cantidad de gente buena en la iglesia católica que debe oír el mensaje y venir a los pies de Cristo Jesús. Hay cantidad de gente buena que está en las iglesias evangélicas, pentecostales, metodistas, presbiterianas, bautistas, luteranas, que cuando escuchen la verdad de la Biblia van a decir: estaba engañado, Señor, tu santa ley está vigente. Y cuando escuchen lo que es la marca de la bestia y entiendan de verdad el concepto de lo que es el sello de Dios, se van a identificar por la verdad y van a venir a abrazar la verdad que nosotros por tantos años hemos descuidado. Y esa gente, hermano, sí lo va a coger en serio. ¿Y saben cómo le dice la Biblia? Los obreros de la 11ª hora. Y ocuparán el lugar que mucha gente que hoy está ocupando bancos, pero viviendo una vida duple, una vida amarillenta, decadente, en su momento van a abandonar las filas. Pero las filas diezmadas, la profecía dice, serán ocupadas por esa gente sincera que está en esas denominaciones. Por eso, la Biblia, cuando habla de las personas o los creyentes que están en Babilonia, le dice: salid de ella. ¿Y qué término emplea? Pueblo mío. ¿Cómo que pueblo mío están en Babilonia? Sí, porque Dios los ama y sabe que son sinceros, pero están engañados. Y van a venir, y el Señor los considera su pueblo. Pues les hablaba de Alberto Rivera. Y la historia dice que este caballero, después de ser jesuita por muchos años y ejercer como sacerdote, pues se dio cuenta de la verdad bíblica y del gran engaño que había allí. Y decidió romper con el sistema. Y eventualmente, después de un acto muy traumático, finalmente logró desprenderse, lo cual no es fácil. Y abrazó la fe evangélica. De hecho, Alberto Rivera nunca fue adventista. Hasta donde yo sé, Alberto Rivera nunca guardó el sábado y se convirtió en un predicador pentecostal. Pero es interesante ver sus temas, sus mensajes que están por ahí en YouTube todavía. Obviamente, después el mismo Vaticano, él estaba en un restaurante y se las arregló porque tienen tentáculos en todas partes. Y le pusieron en una comida que estaba comiendo él en un restaurante en la calle un veneno y cayó fulminado Alberto Rivera. ¿Saben qué? En uno de sus mensajes a él le preguntan, y eso está también en las documentado, ustedes lo pueden mirar en las redes, está en internet, está en YouTube.
le preguntan, pero ¿cómo se hacían los jesuitas? Porque no simplemente era sacerdote católico, pertenecía a la orden de Jesús, los jesuitas. ¿Cómo hacían ustedes? Él dice, sencillamente infiltrábamos las iglesias protestantes porque nuestra intención era sencillamente destruirla. Oh, quiere decir entonces que ustedes infiltraron las iglesias. Dice Alberto Rivera, todas. Pero ¿cómo? ¿Cuáles todas? ¿Cuáles de ellas? Dice, la primera iglesia infiltrada fue la iglesia adventista del séptimo día. Después siguieron los bautistas, después los metodistas, pero la primera que él menciona son los adventistas del séptimo día. El primer blanco de los jesuitas fue esa. Y la penetramos, ¿y de qué manera? Hermanos, les voy a hacer una historia. Después que leamos este texto de Judas, el libro de Judas, el hermano del Señor, no Judas el Iscariote. Y en el versículo número 4 tiene un solo capítulo, capítulo 1, versículo 4 de Judas. Es un librito corto antes de Apocalipsis. Y esto es lo que dice allí la palabra inspirada. Porque algunos hombres, parece que algunos están buscando, ok. El versículo 4, la cartita de Judas. Porque algunos hombres han entrado, ¿qué dice su Biblia? La mía tiene un término. Encubiertamente. Vaya notando, eso lo dice la Biblia. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no lo manifiestan porque están encubiertos. La Biblia me lo había dicho, pero no es el único texto que habla de personas encubiertas infiltrándose en el pueblo de Dios. Miren lo que dice el mismo Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 20. Lucas capítulo 20 y precisamente versículo 20 también. Parece que en este texto hay mucha luz porque es 20:20. Igual que Segunda de Crónicas 20:20. ¿Saben qué dice Segunda de Crónicas 20:20? Creed a vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas, a sus profetas, y seréis prosperados. Así es que el de más luz en el Antiguo Testamento es ese. A lo mejor este es en el Nuevo. Pero dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Se hacían pasar por miembros de la iglesia y que eran miembros muy activos. Lo que decía Alberto Rivera cuando después de decir, la primera iglesia infiltrada fueron los adventistas del séptimo día. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacía? Desde pequeñitos lo adoctrinábamos, jovencitos, y entraban a la iglesia, a las actividades de la iglesia, eran de la sociedad de jóvenes. Le cubríamos sus estudios para que fueran al college, a la universidad. Se graduaban de pastores, secretarias, ayudantes, tesoreros, y eran jóvenes muy brillantes y destacados, y fueron ocupando posiciones y escalando alturas hasta llegar a ser pastores de distrito, coordinadores de área, directores de hospitales, médicos, secretarias, tesoreros, presidentes de unión, presidentes de división, y hasta en la conferencia general los hemos puesto. Eso es lo que dice Alberto Rivera. Ahora, yo tengo un poquito más de documentación más adelante, pero sigamos en la Biblia con este siguiente pasaje. Lo que estoy diciendo para que no se me sorprendan, con las cosas que estamos viendo y las que seguiremos viendo en los próximos días, en los próximos meses, más adelante. Miren este otro texto, mis amados. Hechos, capítulo 20. Y la palabra de Dios tiene tanto que decirnos al respecto. Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 30. Hechos 20, versículos 28 hasta el 30. Esto es lo que dice la palabra, citamos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, que es lo mismo que pastor, que es lo mismo que ancianos en el lenguaje del Nuevo Testamento, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Noten que es de la iglesia verdadera que está hablando. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, esa iglesia verdadera que Jesús fundó, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, no hay de asombrarnos, la Biblia lo había dicho, lo había profetizado. En la iglesia de Dios, que es el blanco principal del enemigo, de alguna forma se iban a introducir elementos disociadores, notas discordantes, con el objetivo de crear confusión y de introducir la cizaña. Así es que mucha cuenta con eso. Ustedes saben, ahora por ejemplo estamos escuchando que hay una teología variada que se llama la New Theology, la nueva teología. Estamos hablando de spiritual formation, formación espiritual. Estamos oyendo hablar de iglesias emergentes, eso es otro término. Estamos escuchando hablar de PNL, programación neurolingüística. Estamos oyendo hablar de evolución teísta, que dice, bueno, Dios existe, es verdad, pero ha permitido la evolución y Él simplemente fue un espectador y dejó que las cosas pasen. Bueno, está bien que el Papa dijera eso, porque lo dice a cada rato, lo ha dicho varias veces, pero que todos esos conceptos estén dentro de nuestra comunidad de creyentes. ¿Ustedes recuerdan cuánto hará un año, más o menos, tal vez el año pasado al principio, nos vino un folleto de escuela sabática sobre la creación? ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes saben por qué se envió ese folleto en la conferencia general? Por la preocupación de algunos hombres de Dios, por el hecho de que muchos pastores están enseñando la teología de la evolución teísta, pero la están enseñando en las universidades nuestras, donde se forman los ministros y obreros que luego vienen a las congregaciones a enseñar y a predicar. ¿Cómo puede ser? Yo les voy a decir por qué se ha introducido tanta herejía, tanto mensaje de poca valía y de poca calidad. Y les voy a decir ahora también por qué el mensaje adventista no acaba de despegar y no acabamos de entrar detrás del velo al lugar santísimo para confrontarnos con el mensaje de los tres ángeles, la razón de ser de la existencia de la iglesia por la cual fue fundada. La razón hay que rastrearla a la década de los 60. En la década de los 60, escuchen bien esta historia, nuestros colegios, nuestras universidades estuvieron amenazadas con ser cerradas por el sistema educativo federal de esta nación, los Estados Unidos. El argumento por el cual se iban a cerrar nuestras universidades era porque decía el sistema educativo norteamericano que los docentes, el personal docente, los profesores, no tenían la suficiente calidad o el suficiente nivel para expedir títulos universitarios. O sea, no hay suficiente calidad en el profesorado. De hecho, decía el Comité de Evaluación de la Educación Federal aquí en los Estados Unidos, los colegios y las universidades adventistas no tienen suficientes doctores, o sea, graduados que tengan PhD, como le llaman aquí. Por lo tanto, no están calificados para emitir títulos. Así es que si en un periodo breve la iglesia no se pone updated, no se pone actualizada en cuanto a su personal docente, los centros académicos adventistas van a ser cerrados. Y eso hubiera sido una gran pérdida, porque nosotros no escuchamos el consejo de Dios que la educación debía ser basada en la Biblia y queríamos competir lamentablemente con la educación secular,
como hemos querido competir en la medicina, donde la sierva de Dios dijo, tengan sanatorios y curen a los enfermos, presentándoles la palabra de Dios y los remedios naturales. Y nos hemos querido equiparar a los hospitales, y en lugar de sanatorios hemos hecho hospitales. Hemos desoído todo el consejo de Dios. Igual que también con respecto a dónde debemos ubicar nuestros centros académicos, dónde deben vivir las familias cristianas. Y todo lo hemos desoído, hermano, como buenos israelitas. Lo hemos desoído todo. Pero volviendo a la historia de la educación, ¿cómo resolvió el sistema, nuestra organización, el problema de que nos iban a cerrar los centros superiores por no tener suficientes profesores con nivel de PhD o doctorado? ¿Saben cómo lo resolvió? Importando profesores de los bautistas, de los metodistas, de la iglesia católica, que ya tenían su PhD, ya eran doctores. Recuerden la larga data de las iglesias protestantes. Y trajeron una inmensidad de profesores a enseñar a nuestras aulas. Pero también tomaron a una gran cantidad de pastores y los mandaron a estudiar a esos centros para capacitarse. Aparentemente eso salvó la situación, porque cuando la comisión evaluadora vino al sistema adventista, la organización, y les dijo, a ver, muéstreme la nómina de personal docente, la iglesia de manera oronda les dijo, no, estamos bien. Mira este cuadro de profesores, fulano, 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 todos, PhD, maestría, PhD, todos tenían doctorado y estudios avanzados. El único problema es que ninguno era adventista. Y la iglesia pasó el test y pudo entonces seguir funcionando. Aparentemente fue un logro para la organización. ¿Saben qué? Hemos sufrido las consecuencias 20 años después, 25 años después, porque toda esa enseñanza ha venido a la mente de los que se formaron como obreros. Yo estudié en 4 universidades adventistas de teología y todos mis profesores fueron a su vez formados por esas personas que recibieron su instrucción del personal de acreditación de los jesuitas. Y lamentablemente nuestra teología comenzó a ser contaminada. Ya lo había sido desde 1957, cuando Walter Martin y Donald Van House comenzaron a introducir posiciones heréticas en la iglesia. Y la iglesia dijo que quería entonces revisar su teología porque no quería que la siguieran considerando como secta. Así que comenzó a variar la doctrina sobre el santuario y otras cosas. Si ustedes quieren alguna muestra de lo que yo estoy diciendo, yo a continuación, a ver dónde está. Quiero que alguien me sostenga aquí el micrófono para yo mostrar esto. Yo soy de la ciudad de Fitchburg, Massachusetts. Está como a 50 minutos de Boston. Ah, bueno, bendición, estamos vecinos. Miren este periódico. La fecha es de... Dígase, exacto, dígaselo en español. Febrero 11 de 2015, este mismo año. El periódico se llama Sentinel and Enterprise y tiene tirada para varios pueblos del área: Ashby, Fitchburg, Lancaster, donde están nuestras instituciones, Leominster, Lunenburg, Towson, Westminster. Bueno, Lunenburg sirve para varios pueblos. Ustedes saben cómo se llama el colegio, la universidad adventista allá en el área, ¿verdad? Que está en Lancaster, en la Southern New England Conference. ¿Cómo se llama? Se llama Atlantic Union. Miren el titular del periódico en primera plana. Dice: el diablo está en los detalles de la unión del Atlántico. ¿Saben qué dice este periódico? Y aquí la parte de atrás continúa la información. Para la unión del Atlántico deben tratar nuevamente de reacreditar la universidad, porque el diablo aparece en algunos detalles. Aquí el artículo dice, entre otras cosas, que la comisión evaluadora, constituida por cristianos que son los que acreditan la universidad, fueron recientemente a la organización para tratar de ver el pensum de la organización, de la institución. Y resulta que encontraron algunas
cosas que debían ser cambiadas. La institución que acredita la universidad, que hasta ahora está cerrada, lo sabía, ¿verdad? El Atlantic Union College está cerrado. Pues para reabrirlo, la comisión evaluadora está compuesta por un grupo ecuménico. ¿Cómo? Ellos son los que evalúan. Sí, un grupo de cristianos son los que dan el permiso para que las instituciones adventistas funcionen. Y les dijeron, si ustedes quieren abrir otra vez el Atlantic Union College, tienen que revisar algunas doctrinas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, ustedes creen, por ejemplo, que la muerte es algo fugaz y que no habrá infierno permanente. Sí, la iglesia adventista cree que vamos a ser destruidos con fuego, porque así es que lo dice la Biblia. No, hay un fuego eterno. Y ustedes deben comenzar a enseñar eso en las universidades. No, pero vamos a reconsiderar eso. Y el asunto de la muerte tienen que reconsiderarlo. No, pero una doctrina nuestra es que los muertos nada saben. Bueno, pues la universidad sigue cerrada. Entonces la iglesia dijo, vamos a reconsiderar el asunto y vamos a ver qué pasa más adelante. El artículo dice que están buscando otras gente para que lo acrediten. Sin embargo, la situación es que quien da el permiso, como dice aquí el periódico, para que nosotros funcionemos, no es la unión, no es la división, es un grupo ecuménico. Hermanos queridos, ustedes saben qué está pasando ahora. Hay algunos dominicanos aquí, yo creo, ¿verdad? Hay unos cuantos. Un pastor amigo me acaba de llamar y decirme, Robles, en el gran problema que estamos metidos aquí en Dominicana. Y yo me dijo, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. La presidencia ha mandado a la Unión Dominicana una carta diciendo que el nuevo año escolar para los niños, que comienza ahora en septiembre, viene totalmente modificado. Y ya la iglesia le habían dado 2 años. Las escuelas y los colegios adventistas, en vez de ser regidos por la asociación, como siempre fue, hace un tiempo que los está regiendo la Unión. Pero ahora resulta que el gobierno está diciendo que todas las escuelas privadas pasarán a manos del Estado para ser dirigidas con el pensum, con las materias que le imponga el gobierno. Dice, y el problema es lo siguiente, ahora obligatoriamente o nos cierran las escuelas, hay que enseñar acerca de la Virgen María, de la Virgen de la Altagracia, hay que enseñar acerca de la cultura de los pueblos, de los carnavales, eso es parte de lo que hay que enseñarle a los muchachos. Además hay que enseñarles situaciones sobre educación sexual, pero con un lenguaje muy vulgar y muy poco adaptable a la mente de los niños. Pero no solamente eso, el problema no se detiene ahí, el problema es que la nueva ley decenal de educación exige que las escuelas sean abiertas los sábados para estudiantes con problemas de aprendizaje. Si un jovencito no está bueno en las matemáticas, entonces va los sábados y las escuelas deben estar abiertas los sábados. Y dice que algunos pastores dijeron, le dijeron al presidente, la solución es, vamos a abrir las escuelas los sábados y vamos a enseñarle religión los sábados. ¿Qué solución más salomónica? Entonces, por ejemplo, Rafaelón, que nosotros tenemos al lado de la iglesia, el colegio, el sábado está pleno culto servicio, segundo servicio y todo allá. Pero al ladito, ¿verdad, Ronnie? Está el colegio abierto con los muchachos también tomando clases simultáneamente, enseñándoles religión. No, el pensum viene elaborado ya. Así es que estamos precisamente en una situación bien estrecha, porque la UNESCO, como van a ver más adelante, todo esto es una introducción para el material pesado que les voy a presentar, es un apéndice de la ONU y es el organismo que rige la educación en toda Latinoamérica. Las universidades son acreditadas por un personal ecuménico jesuita. Así pasa en toda Latinoamérica y así también está pasando, como vimos, en los Estados Unidos. Eso no es una decisión particular, usted no puede enseñar lo que quiera ni dar las clases los días que quiera, porque el gobierno globalizado mundial implica que nadie quede atrás y que totalmente la ONU, dirigido por supuesto por el Vaticano, porque la ONU no es más que el títere, o sea, la marioneta que mueve los hilos de las instituciones del mundo, pero el gran titiritero está en el Vaticano y el titiritero mayor es el diablo.
Así es que así con esa escala están funcionando las cosas. Yo quiero, hermanos, hacerles también una aclaración en el sentido de, bueno, vamos a ver tal vez algunas imágenes de aquí ¿no me está dando cambio acá? Ya, ok. Miren, esta dama, Hillary Clinton, ustedes saben, hasta ahora se postuló para la presidencia por el Partido Demócrata, ¿no es cierto? Bueno, está siendo la favorita hasta ahora en la carrera por los demócratas. Obviamente tiene que ganar en su partido para luego ser la candidata por su partido, pero hasta ahora es la favorita. ¿Qué pasaría si esta dama gana la presidencia? Ella ha dado unas declaraciones muy interesantes y allí está dando las declaraciones y está diciendo ella lo siguiente. Vamos a ver si podemos leer. Los códigos culturales profundamente enraizados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. ¿Modificarse las creencias religiosas? Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos, o sea, de fuerza, para redefinir los dogmas. Dogmas son doctrinas religiosos tradicionales. La que dice esto es la candidata a la presidencia, Hillary Clinton, según publicó este periódico que se llama La Gaceta. Durante un discurso en un auditorio feminista, la demócrata ha hecho un llamamiento a que los gobiernos obliguen a modificar las creencias religiosas. Los gobiernos deben obligar a las iglesias, óigalo bien, a que cambien sus doctrinas, sus creencias. Y yo me pregunto, ¿dónde entonces está la libertad religiosa? ¿Dónde está la libertad religiosa? Hay que cambiar. Si la que tiene mucha posibilidad de ser la primera mujer presidente está diciendo, el gobierno debe usar su fuerza para cambiar lo que la gente cree en la iglesia, para que cambie sus doctrinas, para que cambie sus dogmas. Ahora, los que han estudiado la Biblia y el sistema del hombre de pecado, y los que han leído el grito del conflicto de los siglos y los escritos de Elena White, yo les pregunto, ¿estaba profetizado o está profetizado que el Estado se uniría a las iglesias para forzar a la gente a adorar al estilo de ellos? Oh, pero claro, eso es lo que se llama precisamente la marca de la bestia. Usted no puede creer como usted crea, como usted quiere creer. Usted ya es forzado a creer diferente, porque con el poder coercitivo de fuerza, ahora vamos a obligarle a que usted modifique sus paradigmas, que son los sistemas de creencias. Esto es sencillamente horrible. Ahora, hermanos amados, yo quiero, considerando esta noticia, sigue hablando de lo mismo, pero ya básicamente le di una reseña de esto. Yo quiero ahora introducir un tema un tanto delicado pero pertinente. Y antes de leer esa cita, yo voy a hacer una introducción de 2 minutos. Y es la siguiente. El próximo jueves, nuestra iglesia a nivel mundial se aboca a la reunión mundial que se llama la sección de la Conferencia General o el Congreso de la Conferencia General, que este año se celebra en El Paso, Texas, y ocurre en San Antonio, Texas, gracias por la corrección, y ocurre cada 5 años. Aquí se van a votar, o sea, se va a llevar a votación los cambios en la administración. ¿Podría el actual presidente mundial, que es Ted Wilson, ser reelecto y su personal? Los presidentes de las divisiones, que automáticamente son vicepresidentes de la Conferencia General, y se hace una serie de cambios administrativos de alto nivel con delegados que tienen un mecanismo para ser nombrados, son más de 2.000, aunque la asistencia global se espera que sea más de 70.000 personas en 10 días, del día 2, que es el próximo jueves, hasta el día 11. Ahora, otro de los puntos que allí van a tratarse es un debate que ha venido pues teniendo muchos años de discusión, el asunto de la ordenación a la mujer al ministerio pastoral
Ya antes este tema había sido tratado en otros congresos, en 1990, en 1995, en 2 congresos consecutivos. Esto fue llevado, la representación de la iglesia a nivel mundial votó no, pero ha seguido insistiendo la división norteamericana, que es la que está como vanguardista detrás de esto, empujando este proyecto. Y uno se pregunta, ¿por qué es la división norteamericana la que está empujando este proyecto? Cuando se les pregunta, por ejemplo, a Danny Jackson, que es el presidente de la división norteamericana, él dice, porque entendemos que ya ha llegado el momento de diversificar los roles para que el mensaje pueda tener más avance, y pareciera loable que esto se esté haciendo para los fines de lograr la evangelización con más rapidez. Ahora, esto ha creado una serie de situaciones, y si ustedes quieren saber si esto ha creado una situación de fragmentar o de dividir o de poner a los hermanos a discutir y a pelearse unos con otros, solamente tienen que haber estado aquí esta mañana en la escuela sabática. O sea, eso donde quiera que se trae y se presenta, de alguna forma crea esa situación espinosa. Ahora, ¿quiere decir eso que no lo tratemos? Nosotros lo vamos a tratar de manera responsable en esta tarde. Solo que con otra vertiente que tal vez ustedes ninguno han escuchado. Si ustedes entran a YouTube, mire, yo estoy actualmente, por hace algunos meses, nosotros no tenemos pastor en el distrito nombrado por la asociación. Así es que me llamaron de la oficina y me dijeron, Robles, encárgate de estar pastoreando las iglesias. Yo le digo, con gusto. Lo que no quiero es afiliación al sistema, en el sentido de estar en nómina. Yo, como un hermano laico, trabajo para la iglesia, pero nada de afiliación. Así es que tengo ya varios meses corriendo la iglesia, pero sin ningún tipo de compromiso afiliativo, y deseoso de que llegue el pastor oficial nombrado para yo tener oportunidad de aceptar más invitaciones, porque ahora estoy bastante limitado y no puedo porque vuelo. Así es que, de todas maneras, hermanos queridos, esta situación ha provocado que su servidor reciba cantidad de libros de promoción. Ponlo en los boletineros de la iglesia, anúncialo a la iglesia. Yo no me voy a poner a hacer campaña, hermanos, yo no soy político. I'm sorry, yo no soy político, yo no he puesto ninguna publicidad, sencillamente porque no es el método de Dios. Instruyo a la iglesia hasta donde es mi capacidad de hacerlo, pero nunca trato de ser conciencia de los hermanos, porque cada uno debe estudiar por sí mismo y preguntarle sabiduría a Dios. Así las cosas, debo decirles que el problema se ha suscitado de una manera tan profunda que es casi ya neurálgico. Es un asunto ya que está rebosando los límites de la comprensión entre los hermanos a nivel mundial, al punto de que usted, por ejemplo, libros que se han escrito en las dos direcciones, respaldando, apoyando, otros diciendo que no. Y también usted ve, por ejemplo, los simposios, las mesas redondas que se hacen. Por un lado está el pastor Jackson, por un lado está la cadena oficial de la iglesia de televisión que se llama Hope o Esperanza TV. Yo no sé si ustedes han tenido acceso a Hope TV o Esperanza TV, y también han tenido acceso a 3ABN, a 3ABN. Si pueden darse cuenta, son dos programaciones totalmente diferentes, y un canal está prácticamente tirándole fuego al otro. Y son canales de la iglesia. El oficial es Hope. El 3ABN es un canal laico, ¿sabían eso? Ese canal no es de la institución en sí, obviamente es de adventista, pero particulares. Ahora, usted ve, por ejemplo, ve 3ABN y allí usted ve a Mario Veloso, allí usted ve a Doug Bachelor, usted ve a Esteban Born, a Shelton, Danny Shelton, Escarone, ¿verdad? Pero entonces usted va a Hope o Esperanza y no ve a ninguno de esos hombres allí. A ninguno lo lleva. ¿Por qué razón? Porque los nombres que mencionamos son hombres que están diciendo no a la ordenación. Entonces, ¿quiénes lleva a Hope? Los que están a favor de la ordenación, que entonces 3ABN no los lleva. ¿Ustedes están dando cuenta hasta dónde estamos llegando? Cuando usted mira también por YouTube,
a estos hombres debatir, puede notar fácilmente que todo el debate está basado en elementos teológicos o administrativos. Miren, el problema comenzó diciendo que era un problema teológico. Y ahí hay una mesa redonda donde está el pastor Escarone que se mencionó, el doctor Biaggi, Mario Veloso, está Esteban Bor diciendo no se debe por esto, y comienzan a rastrear, Miranda, comienzan a rastrear la Biblia y no se debe por esto, porque la diferencia de roles Dios la estableció en el principio. Igualdad de género sí, pero diferencia de roles sí también. O sea, igualdad en cuanto a posibilidad de salvación, pero el Señor estableció roles desde el principio. Ese es el argumento. Pero entonces cuando va a los demás, no, que en la dispensación ahora cristiana, ahora sí se puede. Saben que ya el debate no está entrando tanto en el plano teológico, sino que llegaron a decir luego que era un asunto administrativo. O sea, la iglesia no está discutiendo teología de eso. La teología de la ordenación no es fácil encontrar en la Biblia. Esto es un asunto, comenzaron a decir después, administrativo. Quiere decir, las juntas deciden si conviene o no conviene para el funcionamiento de la iglesia. Pero, últimamente sale el pastor Alejandro Bullón y dice, no es ni teológico ni administrativo, es cultural. Y estoy de acuerdo con que se ordenen las mujeres, porque las culturas son cambiantes y de acuerdo a la cultura debemos traer entonces, adaptarnos a la cultura. Bueno, ¿adaptarnos a la cultura o la cultura se adapta a la Biblia? Bueno, ahora, hermanos queridos, atención, atención, atención. El problema de la ordenación de la mujer no es ni un problema teológico, óigalo bien, ni un problema administrativo y mucho menos cultural. El problema por la cual se quiere imponer con tanta insistencia, que fue un congreso y fue derrotada, insistieron otra vez y fue derrotada, y ahora se quiere imponer, y dice la división norteamericana, y si no ganamos ahora la semana que viene, cuando comiencen los debates, nos independizamos y nos lanzamos como quiera, de una manera desafiante. Pero ¿por qué esa actitud? ¿Saben por qué? Porque, repito, no es ni teológico, ni administrativo, ni cultural. Es financiero. Pruébamelo, Leonardo Robles. Para eso estoy aquí. Ahora venimos. Les voy a hacer la historia y después pasamos a internet con las pruebas. Miren, hermanos queridos, 1980. Tomen datos y me están grabando en cámara. Lo he dicho en otras partes y todavía no hay un pastor que me ha dicho Robles es mentira. ¿Saben lo que me dijeron una vez? Que me llamaron a las oficinas estando en Dominicana. Me llamaron el presidente de la Unión. De hecho, una vez convocaron hasta el presidente de la división, porque dijeron que yo estaba revolucionando el país. Y vino el presidente de la división interamericana con los presidentes de la Unión, el expresidente de la Unión, y formaron todo un comité allí. Y después un pastor me dijo, el problema contigo no es que lo que tú estás diciendo no tiene base. De hecho, lo que tú estás diciendo tiene demasiado base y fundamento, porque tú estás bien informado y documentado, como algunos de nosotros. Así que tu problema no es que no es la verdad lo que estás diciendo. Robles, querido, el problema contigo es que coges un micrófono y se lo dices a la gente. Ese es tu problema, querido. Y los ministros tenemos que cuidarnos, porque la iglesia no toda está lista y preparada para asimilar ciertas informaciones. Tiene que dársela por dosis y aún a veces no dársela. Tú hablas demasiado y lo dices en público. Ese es tu problema. No es que lo que tú estás diciendo es mentira, porque todo el mundo sabe que es verdad lo que tú estás diciendo. Pero se lo dice a la iglesia. Ahora, ¿por qué vamos a tener engañado a 18,5 millones de adventistas en el mundo? ¿Por qué? Hermanos, ¿quién es que trabaja en secreto? ¿Quién es que forma las sociedades secretas? ¿Nosotros somos masones?
Somos Illuminati. Somos logia. ¿Y por qué secretos? Ellos son los que tienen sus programas de iniciación y tienen sus escalas y tienen sus rituales secretos desde los tiempos de los paganos. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, es transparente y no debe haber nada oculto que la hermandad no sepa. Así es que la iglesia debe conocer esto. En 1980 en Hawái comenzó todo. Y el problema del por qué, para los hermanos que tienen una posición que tal vez no entendían esto, hoy van a ser edificados de qué es lo que está pasando. No, el issue que se está presentando ahora, el punto, no surgió con algo que tiene que ver con las mujeres. Miren cómo comenzó todo en el 1980. Un grupo de hermanos en Hawái, predicando el mensaje de los tres ángeles, que siempre ha sido combatido. Y si usted quiere saber si es combatido, mire a ver cuántos son los pastores que están enarbolando este mensaje. ¿Cuántos son los pastores que lo están enarbolando? Poquísimos contados. Y los que estaban en el sistema o los han sacado o se están yendo. Porque yo voy a mencionar nombres aquí responsablemente. Porque yo estoy trabajando de manera voluntaria para la iglesia. Trabajo en una compañía privada que no le importa si yo creo, si soy ateo, si guardo el sábado, si guardo el martes. Yo no devengo salario del sistema. Y me debo a mi Señor y a mis hermanos, los cuales amo. Y a los administradores los respeto, sean fieles o infieles, porque hay que respetar a todos. Pero solamente considero posiciones de los hombres que hablan de acuerdo a la ley, al testimonio. Un escrito está y un así dijo Jehová. Así es que, hermanos, ocurre y viene a ser que el pastor Hugo Gambetta hace rato que no está en el sistema. Los adventistas más viejos saben que en la década de los 70 nadie dejaba de tener en su casa un casetito del pastor Gambetta, ¿sí o no? Que haya pasado lo que haya pasado, yo no sé lo que pasó, que acusaciones por aquí y para allá, pero el que despertó conciencia, abrió los ojos, se llama Hugo Gambetta, responsablemente. Abrió ojos, que después hubo situaciones, yo no sé, pero cuando nadie se atrevía, estuvo por todas partes abriendo conciencia. Yo no sé todos los detalles o no he hurgado en todos los detalles. Y después, no, el pastor Stevie Porter el 1 de julio sencillamente renunció ya. O sea, se jubiló, no renunció. Él anunció que por edad y por querer desarrollar su ministerio de Secret on Seal o secretos revelados de una manera más amplia, él acogía los beneficios del retiro. Acogía los beneficios del retiro. Que haya presión por detrás, eso es obvio. Por detrás y por delante. A principios de años, el pastor Doug Batchelor también dejado de lado. O sea, prácticamente todos los hombres en esta línea, desde los tiempos del pastor Norberto Restrepo, Guillermo Paul y otros, hace rato que no estamos vinculados directamente con el sistema. Hace rato que estamos como hombres laicos. Y más adelante les voy a explicar que la iglesia comenzó, el pueblo de Dios, como teocracia y va a terminar con teocracia. Ustedes saben que es teocracia, ¿verdad? El gobierno de Dios. Y así va a terminar como gobierno de Dios. Pues no me he olvidado de la historia.